Déjale. Ahí está. Ahí estamos. Ahí está. Ahí. ¿Y el sonido? Pues está transmitiendo audio y video. ¿Y se alcanza a escuchar? Sí. Ahorita acuérdense que vamos a tener las bocinas. Ah, ok. Tranquilícese. Doctor, tranquilícese. No estoy alterado. Ah, bueno. Eso ni lo dudé. Ahora sí que. Doctor, venga para acá. Dígale unas palabras al Facebook Live, a su audiencia virtual. Unas palabras para antes de que empiece la conferencia, doctor. ¿Qué le puede decir a la gente que nos está viendo ahorita desde Facebook Live? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos desde Morelia, Michoacán, México. Mi nombre es Odilon González. Bienvenidos a esta transmisión en vivo a través de nuestro canal de Reset BNE. Les enviamos un caluroso saludo y esperamos compartir esta información y que a todos nos sirva para poder ayudarnos, orientarnos, tener las herramientas suficientes para que nosotros podamos a su vez tener una mejor desempeño en nuestra vida y sobre todo en la armonía, en la homeostasis, en el balance de nuestro cuerpo físico. Así que gracias por estar aquí y en un instante comenzamos. Bienvenidos. Gracias, doctor.
con TikTok. Ya está. Sí, se está transmitiendo en vivo por Facebook Live. Ahí aquí la. Ah, ese es tu cel, ¿no? No, es el del doctor. Es que él es administrador de. Perfecto. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, buenas noches. Les da la más cordial bienvenida Efraín Rodríguez y María Teresa Bedoya, y les agradecen de antemano su presencia. A todos ustedes a este recinto, y se complacen en presentar la conferencia, una conferencia más de Odilon
González Hernández. Vamos a hacerle mención que se transmite este evento a través de bctv.com. Veamos una pequeña reseña del doctor Odilon González Hernández. El doctor Odilon González Hernández, cirujano dentista, graduado de la Facultad de Estomatología en San Luis Potosí, director nacional en México y España de la Asociación Gnóstica de Estudios de Antropología y Ciencias, practicante certificado de la Reconexión, grupo dirigido por el doctor Eddie Perro. Tiene un posgrado de bioneuroemoción del Instituto de Bioneuroemoción de España, dirigido por el licenciado Enrique Corbera. Participa como panelista especialista en el programa radiofónico Grado 33. También es parte del grupo de especialistas en bioneuroemoción, RESET, Empoderamiento y Sanación Integral. Actualmente nos ofrece consultas de bioneuroemoción, terapias de rehabilitación de la columna con técnica palpabiótica, sanación reconectiva a distancia y reconexión con la técnica del doctor Eric Perro. El doctor Odilon González Hernández ha emprendido un ciclo de conferencias enfocadas a la autoayuda y el autoconocimiento. En este mismo recinto nos ha hecho pensar y reflexionar a las personas que hemos tenido la fortuna de escucharlo. Cuando nos presentó la inteligencia emocional, la influencia de nuestros padres y nuestros antepasados en nuestras vidas, la conciencia de la abundancia, epigenética conductual y la proyección de nuestro interior en el trabajo, todas las anteriores conferencias fueron ofrecidas de manera gratuita y sin fines de lucro, con la única finalidad de que toda esta información esté más cerca de todos nosotros. El día de hoy, de nueva cuenta, escucharemos al doctor Odilon González Hernández en la conferencia Tu cuerpo habla lo que tu mente calla. El doctor Odilon González Hernández es pionero aquí de esta ciudad de Morelia. Da sesiones de bioneuroemoción, siendo la finalidad de estas conferencias, para dar a conocer a todo público este método holístico. Bueno, pues vamos a pedir un fuerte aplauso, por favor, para el doctor Odilon González Hernández. Para dar inicio, tu cuerpo habla lo que la mente calla. Doctor Odilon, si tú puedes. Gracias. Buenas noches a todos. Bien, el 75% de las enfermedades que los seres humanos padecemos, de acuerdo con datos del Seguro Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social, está dicho que el 75% de nuestras enfermedades tienen mucho que ver con nuestro estrés. Generalmente es el estrés laboral, ¿de acuerdo? Pero también existe el estrés del hogar, también existe el estrés de las interrelaciones, el estrés de dar una conferencia. De todos lados existe estrés, ¿de acuerdo? Hay estrés favorable y hay estrés desfavorable. Entonces, esta noche vamos a tratar de enfocar nuestra atención en esta información para que de algún modo cada uno de nosotros tenga bases, tenga elementos para entender el para qué debe de poner atención en todo lo que él vive, ¿de acuerdo? Si nosotros, él o ella, claro, si nosotros somos cuidadosos, somos atentos y sobre todo dedicados a nuestro estudio interior, si aprendemos en lugar de ver hacia afuera, aprender a ver hacia adentro, entonces nuestra vida será transformada radicalmente. Vamos a iniciar nuestra participación aquí con ustedes, deseándoles que
tengamos el máximo aprendizaje y tratando de señalar que aproximadamente, de acuerdo con la información que se tiene sobre la conciencia del ser humano, los seres humanos tenemos aproximadamente solo un 5% de atención consciente. Todo lo que nosotros sabemos de nosotros mismos es como a semejanza de un iceberg. Un iceberg se le ve la punta, como aquí podemos observar, pero todo esto debajo, todo este interior, es lo que nosotros no conocemos de nosotros mismos. La mayor parte de las reacciones de nuestra vida cotidiana son reacciones inconscientes, son reacciones que nosotros ni siquiera tenemos la más mínima idea, que esto es grave, porque ni siquiera tenemos la más mínima idea que están sucediendo en cada uno de nosotros. Entonces, el 95% de nosotros es inconsciente, y aquí es la importancia de observar qué pasa a nuestro alrededor. Si nosotros en nuestra vida diaria observamos cuál es el ambiente emocional en el que nosotros nos desenvolvemos, es decir, hay muchas personas que van a trabajar y cada que van a trabajar van estresadas. Es decir, la empresa está en quiebra y aún así tenemos que ir a trabajar. O voy a trabajar a un lugar donde no se me reditúa económicamente de acuerdo con el esfuerzo o con la capacidad que yo tengo. Entonces, el estrés laboral influye en mi vida, y entonces yo tengo un ambiente emocional en mi vida diaria que me está provocando una situación de estrés constante. Ahora, si yo observo cuál es mi entorno, no solo de trabajo, cuál es el entorno de mi casa, cuál es la relación con mi pareja, cuál es la relación con mis hijos, cuál es la relación con mis vecinos, es decir, todo mi entorno, porque todo mi entorno habla de mí. Yo puedo considerarme, nosotros podemos considerarnos personas saludables, buenas personas, nobles personas, pero resulta que tengo problemas con mi papá, con mi mamá, con mi esposa, con mis hijos, en el trabajo, etc. Entonces no coincide mi propia imagen con la imagen que se proyecta en mi entorno. Entonces, por lo tanto, debo de tener observación en el entorno que yo vivo, en las interrelaciones con las personas con las que convivo, y también, por supuesto que esto es muy importante, cómo es que percibo. Fíjense bien, el cuerpo, nuestro cuerpo humano nunca miente. Nunca miente nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, ya vamos adelante, es como un semáforo que por mucho que uno se quiere esconder, no puede. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo ciertamente es aquello con lo cual nosotros nos interrelacionamos, y para que el cuerpo exista necesita ayuda de la mente, y para que la mente pueda manejar el cuerpo necesita ayuda de algo que se llama conciencia. Por lo tanto, si yo quiero saber cómo es realmente mi estado interior, debo de observar y enfocar mi atención en mi cuerpo. Porque la mente nos engaña, la mente nos seduce, la mente nos domina, pero el cuerpo no puede hacer eso, porque el cuerpo está funcionando en base a esta información que nosotros estamos escondiendo. Por ejemplo, me tuerzo, tengo un esguince de tobillo, y yo digo, voy a una fiesta, pero en cuanto yo voy bajando los escalones de la fiesta, me tuerzo. Tengo un esguince. Ahí, obviamente, sí, pisaron mal, no se dieron cuenta del escalón, traían unos zapatos nuevos, unas zapatillas muy grandes, se torcieron su tobillito. Aquí valdría la pena preguntarnos, ¿realmente queríamos ir a esa fiesta? ¿Fuimos con permiso de papá o de mamá, o nuestra mujer sabe dónde andamos? Y entonces ahí nos vamos a dar cuenta que algo no está en orden, porque el cuerpo no miente. Por eso el título de nuestra conferencia, nuestro cuerpo habla lo que nuestra mente está ocultando o callando. Cuando vamos a tener un examen, nos sale un acné, o nos puede dar diarrea, o nos duele la cabeza,
Y esto está hablando que hay una información de mi inconsciente humano, de la cual yo no tengo conciencia, y mi inconsciente pugna para que yo ponga atención en lo que debo de saber de mí mismo. Escuchen esto. Nosotros nos relacionamos con los demás. Nosotros nos podemos relacionar con nuestro entorno. Podemos tener una relación, entre comillas, aparente con los demás. Podemos tener una relación aparente con el entorno, pero también tenemos una relación con nosotros mismos. ¿Qué clase de relación tenemos con nosotros mismos? Por lo tanto, la bioneuroemoción, que es el método que trataremos de aplicar en esta noche, la bioneuroemoción nos va a dar las herramientas para que nosotros podamos de algún modo reducir nuestro estrés en cualquier ámbito de nuestra vida mediante un cambio de conciencia. Y mi conciencia va a cambiar en la medida que yo, o que cada uno de nosotros, podamos tomar atención a lo que estamos percibiendo. Y lo que estamos percibiendo está en relación con lo que yo estoy proyectando, y lo que yo estoy proyectando está en relación con mi inconsciente. Fíjense bien en esto. ¿Han visto que hay unas resonancias que ponen en el cerebro? Y ahora ya nomás les ponen un casco, activan el aparato y hay un choque de frecuencias del casquito que le ponen al paciente hacia su cerebro, y regresa esas frecuencias, regresan al aparato y se forma una imagen. Sí saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? ¿Okay? Una resonancia magnética de nuestro cerebrito. Muy bien. ¿Cómo es ahí? ¿Cómo se puede traducir una imagen a través de esa resonancia? Entonces, así como vemos ese aparato de resonancia, que por cierto es un aparato de física cuántica, porque usan el flujo de los electrones ahí, así también proyectamos nosotros nuestras propias imágenes en nuestra vida diaria. ¿Sí me explico? Cada uno de nosotros está viendo, está percibiendo lo que él mismo está proyectando. Es decir, yo creo que por la feria que acaba de pasar aquí en Michoacán, no voy a vender. Esa frecuencia viaja, es que todos estamos concentrados en la feria, claro, toda la gente, el flujo económico se va para allá, por lo tanto el centro no sirve en los negocios, están casi muertos. Y entonces vemos efectivamente, yo me voy a encontrar con mi propia realidad que yo estoy emitiendo, es una información que resuena en el campo cuántico, y el campo cuántico responde lo que yo quiero ver. Por lo tanto, lo que yo estoy percibiendo es precisamente lo que yo estoy proyectando. ¿Me explico? Ahora, por lo tanto, si nosotros creemos que el mundo este con el que nos interrelacionamos estamos separados, es decir, ustedes allá y yo acá, es falso. ¿Qué haría yo si ustedes no estuvieran aquí? No tendría razón de ser. ¿Qué harían ustedes si yo no estuviera aquí? Por lo tanto, ambos interactuamos. Nadie está separado de nadie. Este es un pensamiento dualista que se nos ha cultivado a través del tiempo, en donde nosotros pensamos que estamos separados de los demás, que estamos separados de la naturaleza, que estamos separados de Dios, que estamos separados de nuestros hijos, que estamos separados de nuestros padres, etc. Y esto es falso. Necesitamos invertir ese pensamiento dualista en una conciencia de unidad. Y esta conciencia de unidad nos dice que cada uno de nosotros somos información que funciona las 24 horas del día sin parar. Imagínense por un momento, todo el día estamos mandando y mandando información al campo cuántico, y el campo cuántico nos responde y nos responde y nos responde. ¿Por qué, dicen las mujeres, por qué a mí me tocan siempre hombres infieles? O la mujer, pues sí, yo cada novio que tengo es alcohólico. O porque a mí siempre me tocan hombres lobos, nunca trabajan, yo los tengo que mantener. Y cada quien está proyectando esta información, que repito, es de tipo inconsciente, y esta carga de información obviamente repercute en nuestra vida diaria
y estamos recibiendo la información que nosotros estamos enviando. Por eso es importante observar el entorno. Por eso es importante observar qué pasa a mi alrededor. Porque eso que yo estoy viendo afuera es precisamente mi propia proyección. Es cómo yo pienso. Ahí pueden ver ustedes reflejadas cuáles son sus creencias, ahí podemos ver reflejadas cuáles son nuestros juicios, ahí podemos ver reflejados cuáles son nuestras limitaciones. No es el gobierno, no es el papá que nunca me ayudó, o el papá que me abandonó, no es la esposa que no me quiere o que no me apoya, no son los hijos que son latosos y engañosos, somos nosotros. Si nosotros observamos ante este tipo de información, el inconsciente, por lo tanto el inconsciente gobierna toda nuestra vida. Y entre más pronto nos demos cuenta de esto, más pronto despertamos. Más pronto nosotros vamos a alcanzar nuestra libertad interior. Se los aseguro. Ahora, ¿qué pasa aquí? El cuerpo, decía desde los tiempos de Aristóteles, esto no es nuevo. Esta información que vamos a compartir ahorita no es nada nueva, tiene muchos años de existir. Aristóteles decía que el cuerpo no está separado de la mente y de una parte importantísima que es como el interruptor de nuestra vida, ni de las emociones. Ahí les van sus profecías, las de todos. Siento que voy a chocar. Es que hasta mira cómo se me pone la piel de chinita. Siento que voy a tener un accidente. De verdad, te lo juro. O sea, me levanté inquieto desde la mañana que voy a tener un accidente. A la media hora, a la hora, pum, el accidente. Todos decimos, lo sabía. Yo ya sabía que iba a tener un accidente. Imagínense todas las reservas de energía que tenemos que mover para producir un propio accidente. No es la mala suerte, no es el otro conductor, somos nosotros. ¿Sí me explico? Ahora, de algún modo, la emoción, esta es el gran interruptor, es la parte medular en la cual nosotros tenemos que poner una gran atención. Porque es la emoción la que va a venir a activar nuestro inconsciente. Por ejemplo, si yo no tengo emoción para transmitirles esta conferencia, pues no voy a dormir en 5 minutos. Por lo tanto, yo tengo que transmitir esta emoción para que ustedes se conecten con ustedes mismos y logren que esta información fluya en la vida de cada uno de ustedes. Por lo tanto, esto lo dice el doctor David R. Hawkins. David R. Hawkins dice, lo valioso del cuerpo es su capacidad de comunicación con cada uno de nosotros, porque es un medio para transmitir información y esta información nos ayuda a compartir nuestra propia conciencia. Esto que estoy diciendo no es nuevo, la ciencia lo está usando. La física cuántica comienza a entrar en este terreno en donde se están comenzando a dar cuenta que el mundo físico proviene de algo inmaterial. Y eso inmaterial, vamos a entrar en el terreno de cómo pienso, qué tipos de ideas tengo. Por ejemplo, me corrieron de trabajo. Muy bien, está usted despedido, no pasa nada. Pero resulta que si yo soy responsable de mí mismo y tomo conciencia para qué me han corrido del trabajo, voy a encontrar un pensamiento original donde ese pensamiento original me decía, ya no quiero ir a trabajar en ese lugar. No es el patrón, no es el patrón, se los aseguro. Son ustedes mismos que están manejando una información inconsciente en donde no están cómodos en ese trabajo y tienen problemas con la secretaria, con el portero, con el jefe, con el compañero de trabajo, con todos. Porque en realidad no están cómodos en el lugar donde ustedes están laborando. Entonces, esta información que tiene nuestro cuerpo, esta capacidad de comunicación que tiene nuestro cuerpo es extraordinaria. Nuestro cuerpo nos está informando, ¿sí? Nos está informando qué pasa en nuestro mundo interior. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Por qué estamos nerviosos? ¿Por qué estamos preocupados? O mejor dicho, ¿para qué me preocupo? ¿Para qué? Esto es muy interesante, porque ¿para qué yo quiero ser pobre?
Es que algunos dicen, fíjate, hay gente que trabaja un día y vive un mes, y hay gente que trabaja un mes y apenas le alcanza para vivir. ¿Por qué esta diferencia? ¿En dónde está el secreto para que alguien tenga una economía solvente y alguien tenga carencia? Muy bien, vamos a ser responsables de nosotros mismos y vamos a darnos cuenta, vamos a aterrizar y observen desde qué punto nos estamos proyectando cada día. ¿Cuál es el centro de gravedad de sus propios pensamientos? ¿Estamos gravitando en la carencia o estamos gravitando en la abundancia? De algún modo, Walter Cannon nos dice, por ejemplo, que la respuesta al estrés se define como un intento del organismo para restablecer un equilibrio, la homeostasis del cuerpo. Imagínense, nuestro cuerpo ahorita está un poquito más elevado nuestra temperatura, pero como todos los cuerpos de los aquí presentes tenemos 36 grados. ¿Cómo le hace el cuerpo para mantener una temperatura de 36 grados día y noche? 24 horas al día y todos los días. Y esa homeostasis es una capacidad que el cuerpo tiene. Ahora, de algún modo, cuando nosotros tenemos una situación de estrés, nuestro cuerpo, el sistema nervioso simpático se activa. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo de un animal y luego lo trasladamos al ser humano. Un ratón perseguido por un gato, ¿sí?, activa el sistema nervioso simpático del ratón, aumenta la capacidad de sus alvéolos pulmonares y el ratón corre. Toda la sangre fluye hacia las piernas, hacia sus patitas y va corriendo, escapándose de su gatito. Cuando se esconde, cuando logra escaparse, entonces esa simpaticotonía o ese sistema nervioso simpático activo, porque estaba ante una situación de peligro y tenía que huir obligatoriamente, entonces llega a un refugio, se esconde el ratón, se apaga el switch. Se apaga. Y entonces se apaga el sistema nervioso simpático, se activa el sistema nervioso vago, que es el que restablece todo el desorden del cuerpo que ha habido ante una situación de estrés, y el ratón tranquilo, no pasa nada. Muy bien, estos son los animales. En los humanos no es así. En los humanos nosotros estamos sometidos a un proceso de estrés de 24 horas. Hay quienes no duermen, es decir, quienes tienen un estrés en su trabajo o en la familia y están pensando todo el día y la medianoche y se despiertan en la madrugada y al otro día igual. Las células del cuerpo están preparadas para adaptarse a una situación de estrés, pero no a un estrés crónico que traerá como resultado una enfermedad. ¿De acuerdo? Ahora, si nosotros observamos este tipo de adaptación, es una situación biológica, psicológica, donde actúa el sistema nervioso, endocrino e inmunitario. Por eso, nosotros ante una situación de estrés, dice Walter Cannon, estamos, o una reacción fisiológica, estamos ante una situación de huida o confrontación. ¿Qué hago? ¿Corro o le entro? No hay más. Entonces, esto es muy interesante porque nosotros podemos darnos cuenta que el estrés diario que vivimos es un constante, pero constante flagelo contra nosotros mismos. El ser humano no sabe y no conoce y no le gusta y ni siquiera le interesa aprender a vivir en santa paz. No sabe. Si no tenemos una preocupación, nos levantamos en la mañana y vamos estresados, comemos estresados, trabajamos estresados, no hay tiempo de nada. ¿Para qué proyecto este tipo de información al campo cuántico? El Buda decía que todo lo que a nosotros nos molesta de los demás es solo una proyección de nosotros mismos. Escuchen eso, por favor. Yo sé que algunos de ustedes van a decir que no, otros van a decir que sí, y otros se la van a pensar. Pero reflexionen, por favor. Todo lo que a nosotros nos molesta de los demás, dice el Buda, es una proyección de lo que no hemos resuelto en nosotros mismos. Me cae regordo el cuñado por flojo.
no mantiene a mi hermana. Muy bien, ¿en qué parte de mi vida? ¿Sí? Yo, porque aquí estoy viendo una carencia, veo a mi cuñado que no trabaja, ¿ok? Y yo juzgo y censuro esta polaridad, que es muy interesante esta palabra, esta polaridad del que no trabaja. Yo me levanto desde las 5 de la mañana y desde las 5 de la mañana trabajo de sol a foco. ¿Ok? Entonces, otra polaridad. El que trabaja mucho y el que no trabaja. ¿Ok? Entonces, este tiene una carencia y aquel tiene un exceso. ¿De acuerdo? Y si nos aprendemos a colocar en el centro, aquí, en medio, esto le llaman los orientales le llaman el Tao. Cuando uno se encuentra en el Tao, cuando uno se identifica con las dos polaridades, entonces estamos en un perfecto equilibrio en nuestra propia vida. Pero si yo juzgo cualquier polaridad, ojo con lo que les voy a decir, pongan atención por favor. El paraíso está aquí, ¿de acuerdo? Pero cuando nosotros nos identificamos con un mundo dual, me gusta, me disgusta, lo quiero, lo rechazo, ganancia, pérdida, etcétera, etcétera. Entonces mi conciencia, mi pequeño porcentaje de conciencia, que es un 5%, se atrapa en una polaridad y me salgo del paraíso. Cuando yo me mantengo en el centro, todo fluye, porque estoy conectado con el universo, porque tengo coherencia emocional, porque pienso, siento y actúo en la misma línea. Pero si yo me polarizo, entonces deja de fluir la información del universo y se bloquea todo. Todo se bloquea. Pero si yo tengo, repito, esta es una palabra importante, si yo tengo coherencia emocional, mi vida fluye y refluye y obviamente tendremos toda la abundancia que el universo nos quiera brindar y toda la abundancia que cada uno de nosotros se permita tener. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense, vamos a ver algún tipo de información relacionada con algunos. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una herida donde quiera, en la mano, en la espalda, en el cuello, en las rodillas, pero la herida no sana. No sana la herida. Esa herida, más allá de ser una herida física, también se relaciona con una herida emocional. Se ha comprobado, por ejemplo, se ha demostrado que las heridas, ¿sí?, curan peor, es decir, no se curan bien, en situaciones de estrés. En la facultad de la Universidad de Ohio se investigaron los efectos que el estrés era causado por los conflictos matrimoniales y obviamente un conflicto matrimonial no ayuda a sanar una herida. ¿Se pueden imaginar eso? O sea, no es una herida física, es una herida de tipo emocional. Y si yo tengo un conflicto con mi pareja, con mi esposa, entonces, y tengo una herida, esa herida tarda en sanar. ¿Sí me estoy explicando? Ahora, esta es la importancia de que nosotros entendamos que nuestro cuerpo tiene inteligencia, que nuestro cuerpo responde a la información que nosotros le estemos mandando a cada momento. De algún modo, cuando nosotros, por ejemplo, observamos, esto es algo muy interesante, este es un quiste sebáceo, y esta mujer era una cajera de un supermercado, pero tenía mucho estrés porque el jefe le decía que debería de tener la mejor imagen. Usted aquí en esta empresa es la que recibe al cliente y por lo tanto debe de usted tener la mejor imagen porque esta imagen es la que va a vender al público. Y era sometida diariamente a esa información. Conclusión, desarrolló un quiste sebáceo. Esto mucho lo desarrollamos, o sea, hay muchas personas que somatizamos, por ejemplo, el acné, que es un conflicto de desvalorización, pero también muchas personas tienen quistes sebáceos en distintas partes del cuerpo. Y en cada parte del cuerpo tiene su razón de ser. En las consultas que hacemos de bioneuroemoción con nuestros clientes, vamos viendo poco a poco ese conflicto, hasta descubrir la emoción que hace surgir un quiste o una acumulación de grasa. Grasa es protección, por eso estamos gorditos. Un niño está obeso, primero porque los papás no lo ven. Entonces el niño engorda.
El niño tiende a engordar porque los padres no le ponen atención al hijo. Entonces, ¿cómo le hace alguien para que lo vea? Se hace más grande. Cuando nos casamos con nuestra mujer y estaba 45 kilos. Bueno, algunas. Y resulta que después de que se casan y el marido le pierde atención, entonces la mujer empieza a engordar. Porque ella se siente abandonada, es un conflicto de abandono, ¿sí? Se siente sola, ¿de acuerdo? Y por lo tanto quiere que el marido la vea y entonces ella sube de peso. Ojo, no es el marido. ¿Estamos de acuerdo? Es la forma como yo estoy percibiendo esta información, ¿sí?, que yo mismo estoy proyectando. Yo digo, mi mujer no me quiere, entonces engordo. Tengo conflictos con mi pareja, entonces me hago más gordo. De algún modo, nosotros debemos entender que en la forma como yo interpreto el mundo que me rodea es precisamente la información que yo estoy proyectando, y lo que yo estoy proyectando está en base a mis programas inconscientes. Ahora, por ejemplo, el herpes. Herpes es conflicto de separación, es piel. La piel es el órgano más grande que tenemos, más grande que tenemos en el cuerpo. Desde aquí de poquitos milímetros del párpado hasta la piel más gruesa que tenemos en el talón. Y cuando nosotros sufrimos un conflicto de separación, yo he tenido clientes que, por ejemplo, la mamá se separa del marido cuando la hija tiene, 3 años. Y la hija desarrolla una tremenda dermatitis. Tremenda dermatitis. O sea, de algo nos hemos separado. Cuando ustedes tengan afecciones en la piel, por ejemplo, en este caso, el herpes zóster, aquí esta chica, es un caso de una mujer que tiene un novio, pero es un novio inmigrante y en su familia la rechazan. Ella se siente separada de la familia y entonces desarrolla herpes zóster, ¿sí? Porque ella se sentía separada de los demás. ¿Me estoy explicando? Obviamente, cuando nosotros vemos esto, caemos en un punto en donde nosotros tenemos que aprender a hacernos responsables de nosotros mismos. Cada uno de nosotros tiene que tomar la batuta de su propia vida, dejar de culpar a los demás y decir, ¿qué pasa conmigo? ¿Por qué se me cae el pelo? ¿Por qué me sudan mucho las manos? ¿Sí? Es caída de pelo, van las mujeres, Cuando las mujeres, por ejemplo, tienen conflicto con su papá, cabeza es autoridad, ¿de acuerdo? Cabeza es autoridad. Cuando tenemos conflicto con la autoridad, que la autoridad puede ser el papá, puede ser el marido, o el jefe de trabajo, o alguien que yo considere superior a mí. Entonces, como yo no tengo comunicación con mi superior, entonces mi cabello empieza a caerse. Estas antenitas se caen. Y luego, ¿han visto que se los hace así como un alito atrás? Esto es divinidad, Es cuando un hombre, fíjese, es cuando un hombre piensa o siente que se está desconectando del Creador, de Dios. Entonces, se hace aquí el alito ese que le pintan a los santos, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, esta diapositiva es muy interesante. Muy bien. El tiempo, el inconsciente, queridos amigos, es atemporal. El tiempo no existe. El tiempo es una creación que nuestra mente ha hecho para que podamos coincidir a las 7:30 en esta dirección, en este lugar, a escuchar esta conferencia. Es para eso. Para poder coincidir en un punto. Si nadie les hubiera avisado de esta conferencia, no estarían aquí, seguro. Pero usamos el tiempo como una referencia. Pero el tiempo en realidad no existe. De verdad, no existe. Ahora, si el tiempo no existe, entonces, ¿para qué nosotros nos complicamos con esta cuestión de que no me alcanza el tiempo? Tiroides. Si ustedes tienen hipotiroidismo, hipertiroidismo, pongan atención a cómo piensan
Y se darán cuenta que ustedes son las clásicas personas que es, apúrale, ya vámonos, no te apuras, nunca me alcanza el tiempo, siempre nos tengo que andar carrereando, etcétera, etcétera. Tiroides. ¿Sí? Ahora, voy a esto. Vamos a ver. Los que son de los 70s, de allá de la época de John Travolta, sí, nuestro amigo Francisco ya bailó como él. Resulta ser que si yo nos ponen una música de esa época, pues nos vamos a remontar a aquella época de las discos con las esferitas y los pasitos con los brazos para arriba y para abajo, etcétera, los pantalones acampanados, el pelo largo, etcétera. Y entonces sentimos y revivimos en ese momento, aunque yo estoy ahorita en el 2018, me puedo trasladar hasta los 70. No me he movido de aquí, pero mi inconsciente tiene esa información. Les he platicado que en Estados Unidos hicieron un experimento en donde llevaron a varias personas enfermas, reconstruyeron una aldea en donde les pusieron música de ancianos de 70, 80 años, enfermos. Se los llevan a esa aldea y les recrean esa aldea con todos los elementos de su época. La música, la rocola, el vestido, la comida, las casas, etc. Se curó un gran porcentaje de ancianos. Se curaron. Entonces, ¿qué pasa con el tiempo? Fíjense, si yo tengo ansiedad, como dice aquí en nuestra diapositiva, si yo tengo ansiedad, resulta ser que esta ansiedad es que yo me estoy adelantando en el tiempo y tengo incertidumbre, o mejor dicho, tengo temor por mi futuro. Y entonces me agarra ansiedad. Si yo me deprimo, es un exceso de pasado. Si yo tengo ansiedad, es un exceso de futuro. ¿Vamos bien? Entonces, cuando ustedes sientan o perciban que su cuerpo tiene ansiedad, pues obviamente ustedes están proyectando a un futuro qué va a hacer de mí si yo no resuelvo esta situación. Por ejemplo. Y vean cómo hay madres de familias que mi hijo va en segundo de kinder y cómo le iremos a hacer cuando esté en tercero de secundario. Ojo, esto que llamamos, bueno, me toco la cabeza, pero aquí no está la mente es un reservorio de la naturaleza. Pero cuando en nuestra mente fluyen ideas, ¿sí?, obviamente inconcebibles e incompatibles, entonces nuestra mente entra en estrés. Entra en estrés. Ahorita, por ejemplo, decimos, es que si gana fulano, sultano o mengano las elecciones, están estresados. Si sube o baja el dólar, si sube o baja la gasolina, todo nos estresa. Y nada de eso es real. Por eso es que los grandes sabios de la antigüedad no los entendíamos y seguimos sin entenderlos, porque para ellos no pasaba nada. Lo único real era este momento. Y cuando se vive el presente, dice Lao Tse, cuando estás en paz contigo mismo, entonces estás viviendo un eterno presente. Ojo con lo que les digo. Y todo sucede en el aquí y en el ahora. ¿Quieren ustedes que les sucedan cosas inesperadas? Favorables, por supuesto. Aprendan a vivir el presente. No se conflictúen. Tratemos todos, por favor, de algún modo, que nuestra vida esté fluyendo en una dirección correcta para que nuestro cuerpo tenga una armonía extraordinaria. Fíjense, en este dato, el 75% de los mexicanos, esto lo dice el Seguro Social, dice el Seguro Social, el 75% de los mexicanos padece fatiga crónica relacionada con el estrés laboral. Obviamente, superando a China y Estados Unidos. Ahora,
¿Cómo? ¿Qué tipo de estrés me refiero? Por ejemplo, el estrés emocional produce ansiedad, miedo, mal humor, frustración, agotamiento, inseguridad, intolerancia, etc. Ese es el estrés que se manifiesta en nuestras emociones. El conductual, disminuimos la producción, nos reportamos enfermos, tenemos dificultad para hablar, tenemos una risa nerviosa, somos bruscos con los demás, apretamos las mandíbulas, consumimos tabaco, alcohol, etc. Esto es el estrés expresado en nuestra conducta. El estrés expresado en nuestra cognición, no nos podemos concentrar, se nos olvidan las cosas, somos menos afectivos, reducimos la capacidad de solución de problemas, la capacidad de aprendizaje disminuye. Ese es el otro estrés cognitivo. Y el fisiológico, que es de lo que estamos tratando de hablar en esta noche, se relaciona con músculos contraídos, dolor de cabeza. Por ejemplo, una persona con dolor de cabeza, la famosísima migraña, es una persona muy controladora. Es una persona que ya sabe qué decisión tomar y no la toma. Entonces su cabeza, toda la parte de su cerebro se congestiona. Fuerte dolor de cabeza. Es tan controladora, apague la luz, cierre las ventanillas, nadie hable, no grite, no música, no nada, no puede tolerar nada, tiene un tremendo ataque de migraña. ¿Cierto? No se ríen, si se ríen se delata. Ahora, de algún modo, nosotros podemos ir observando este tipo de patrones de comportamiento, de programas inconscientes que tenemos, que, ojo por favor, ojo, hay mucha forma de ser, de pensar y de sentir que somos nosotros, que no es nuestra. No es nuestra. Nos las han inculcado nuestros padres, nuestros abuelos, los tíos, nuestros hermanos mayores. Nos han metido como de niños. Nosotros vivimos en una etapa así como de hipnosis, ¿sí? En un grado delta o teta así bajito. Y entonces el niño, toda la información que recibe el niño es una orden. Imaginen por un momento un niño que está, se está portando medio berrinchudo, intolerante, llora, y en ese momento que el niño pide, no sé, un dulce o una bicicleta, lo que quiera, y que el padre le diga a ese niño en un estado de berrinche a edad antes de los 6 años, el niño llora, y que el padre cuando está llorando, el niño le dice al papá al niño, tú no mereces nada. Ojo con esa expresión. Esa información se graba en el inconsciente del niño, y cuando este niño crezca tendrá conflicto, tendrá un tremendo problema, una situación de estrés, porque él no va a querer triunfar, porque él no merece nada. Es una orden hipnótica. Fíjense entonces hasta dónde llega la importancia de nosotros como padres para poder fomentar la autoestima o los valores trascendentes en nuestros hijos. Vean hasta de los profesores o de nosotros como tíos o como lo que quieran. Todos somos un ejemplo para los niños. Y si al niño le lastimamos ese estado de hipnosis en el que se encuentra, porque obviamente no está despierta por ahí a los 7 años de edad, pero toda la información que reciba antes de esa edad es una orden. Y este va a tener un grave problema para sobrevivir en su vida. Este hombre que ustedes ven aquí es un oncólogo, especialista físico nuclear, es libanés, vive en Montreal, Canadá, es especialista en física nuclear, en neuropsicología. Este hombre es un genio, ¿sí? El doctor Buchanan. Y este hombre dice en este libro que se llama El poder anticáncer de las emociones, se lo recomiendo, lo pueden ahí checar ahí también en el internet. Este hombre dice, por ejemplo, el estrés crónico causa un aumento en la secreción de adrenalina. Chequen este dato, está comprobado. ¿Quieren ustedes saber por qué las personas después de los 50 años empiezan a padecer enfermedades crónicas? Es decir, diabetes, reumatismo, hipertensión y todas las enfermedades crónicas, degenerativas que vamos acumulando. Resulta ser que las personas, y esto para los jóvenes y los que no son tan jóvenes, resulta ser que las personas que han tenido la capacidad, fíjense bien,
de interrelacionarse con los demás de una forma agradable, amorosa, amistosa, balanceada, equilibrada. Es decir, que estas personas antes de los 50 años nunca tuvieron, bueno, no nunca, fueron muy pocos los problemas que tuvieron con otros en la interrelación. ¿Me estoy explicando? Antes de los 50 años. Si ustedes son personas que antes de los 50 años han logrado convivir con los demás sin entrar en graves conflictos, felicidades. Las enfermedades crónicas degenerativas nada más sabrán que existen. Porque nosotros nos encontramos a una, no sé, a alguien de una comunidad que tiene 97 años y todavía anda cargando sus 2 cubetas de a 20 litros de resina, y por el monte. Yo los conozco. Y uno dice, ¿y qué le duele? Pues nada, un poquito cansado, veo medio borroso, pero me siento bien. 97 años. Y diabetes, hipertensión, artritis, reumatoide, nada. Y uno dice, denos la receta. Y ahí buscando el secreto, ¿no? Pues uno de esos secretos es ese. Aprendamos a tener relaciones afables con los demás, porque esto es una garantía que vamos a tener nosotros para que el día de mañana no tengamos ninguna situación de alguna enfermedad crónica. De algún modo, el doctor Buchanan dice que el estrés crónico causa el aumento sexual de adrenalina, engendra en un entorno cerebral pernicioso, estimula directamente a las células negativas, liberando conflictos inflamatorios. Inflamación. Ojo, cuando ustedes tengan inflamación de donde gusten, tobillo, rodillas, dedo, muñeca, hombro, donde quieran, es un conflicto presente. Es un conflicto activo. Gastritis, inflamación. Inflamación es conflicto presente. Por ejemplo, la comida. Nosotros comemos, pero estamos comiendo enojados, ¿Cómo es posible que me des de comer esto? Ya no nos alcanza el dinero, no tienes tiempo de atenderme bien, y entonces aparte de estar echando ahí su sopita de arroz, pues también se están aventando unos 2 kilos de berrinche. Y entonces el estómago, y ya llega el doctor, pero ¿por qué me da la gastritis, no? Comemos y tenemos la televisión prendida, mataron a 20, atropellaron a otros 8, robaron aquí, secuestraron allá, y aparte de que tenemos ahí nuestro bistec aderezado con unos 30 muertos y unos 40 robos y otras cuantas sangre más. Estómago, inflado. Conflicto presente. Cuando estemos comiendo, tratemos de comer en la máxima armonía. Por eso en los monasterios se comía tranquilo, callado. ¿Sí? Se respetaba el alimento. Porque esa también es una forma de nutrirnos. Entonces, esta cuestión, dice el doctor Buchanan, se estimula el estrés crónico, estimula las células negativas y libera los factores inflamatorios, debilita el sistema inmunológico y crea alteraciones epigenéticas. Y estas alteraciones epigenéticas son muy interesantes porque dentro de la epigenética hay enfermedades crónicas degenerativas que ni sabemos por qué las desarrollamos. Por ejemplo, mamá y papá diabéticos. Somos 6 hermanos, nada más me dio a mí. Es un ejemplo, no tengo diabetes, pero es un ejemplo. O sea, ¿por qué yo activé el gen que me propicia una alteración en mi glucosa? ¿Por qué yo? ¿Por qué mis hermanos no tienen diabetes y yo sí? Y esta cuestión epigenética se relaciona con la información que tiendo a repetir con mis padres. Por ejemplo, ojo, voy a explicarles primero lo que es la biología de la evolución humana y luego ya vemos el punto de la epigenética. Resulta ser que la biología dice que las especies grandes empujan a las especies chicas. ¿De acuerdo? Es decir, el grande protege al chico. ¿Sí me estoy explicando? Es decir, les tengo cara de que no. Aquí va una manada de bisontes y entonces se cae un bisonte chiquito y todos los bisontes se regresan y lo protegen de los depredadores y se lo llevan. Pero se cae una bisonta vieja y ahí la dejan. Esa es biología.
¿Me explico? Biología. No es moral, no es justo y injusto, no es bueno ni malo, es biología. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? La biología le dice, tienes que comer y comes. Vete a dormir y duérmete. Biología del cuerpo. Ahora, nosotros, lamentablemente, esta cuestión de la epigenética no la tomamos en cuenta. Pero tenemos una gran cantidad de factores genéticos que se pueden activar si nosotros no aprendemos a manejar nuestro entorno. Ojo, el cerebro de la célula, esto es muy importante, ojalá eso lo aprendan. El cerebro de la célula no es el núcleo. El cerebro de la célula es la membrana. Porque la membrana es la que está aquí a flor de piel y es la que está recibiendo toda la información de nuestro entorno y es la que activa las proteínas receptoras y las proteínas receptoras pasan la información al núcleo y en el núcleo se elaboran las proteínas que la célula requiere para adaptarse al entorno. ¿Me explico? Entonces la membrana celular es importantísima en nuestra vida. Y esa membrana, traduzcan ahora ustedes a su percepción. Es decir, ¿cómo puedo yo modificar la información de mis células? De una manera muy simple, teniendo una atención y una observación consciente en la información que estoy recibiendo del exterior y la tengo que transformar de la manera más correcta posible. Es que me levanté y la señora está enojada. Siempre es lo mismo. Todos los días nos enojamos. Raro es el día que no nos enojamos. Y empezamos con nuestra letanía de interpretación de lo que yo estoy viendo. Si yo modifico esa percepción desde mi conciencia, se empieza a modificar mi biología. ¿Sí me explico? Mi biología. Y si modifico mi biología, no envejezco, no me enfermo, estoy en armonía, estoy en orden, estoy en coherencia con el universo, fluye la abundancia, fluye el trabajo, fluyen mis interrelaciones. ¿No se les hace interesante? Digo, pregunto. Pero para esto, ustedes necesitan tener una atención consciente en lo que estamos viendo. Einstein decía, el mundo físico es una manifestación de un mundo inmaterial. Muy bien, quiero explicarlo. La mesa. ¿Dónde estaba esa mesa antes de existir aquí en el mundo físico? ¿Dónde estaba? ¿En dónde? ¿En dónde más? En la imaginación del ingeniero que la creó. Antes de estar aquí, estaba acá. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, se los voy a poner de ese modo. Dentro de poco tiempo, ustedes van a ver videojuegos, que creo que ya los ven por ahí, donde se ponen un casco y ya no hacen nada más que van a manejar todo con el pensamiento. Ya hay prototipos, creo, de videojuegos que se ponen un casco y solo pensando el juego se mueve, sin ningún control en las manos. Entonces ahí es donde vamos a poder comprobar cómo nuestros pensamientos mandan cierta frecuencia, cierta resonancia energética que tiene que chocar con esto que se llama campo cuántico y nosotros estamos creando nuestra propia realidad. Por eso decía Einstein que el mundo físico es una manifestación, ¿sí?, de un mundo inmaterial. Emociones y pensamientos, decía Einstein, generan ondas que pueden materializarse en el mundo físico. Emociones y pensamientos. En nuestro método, que ahorita vamos a platicar esto, hablamos mucho sobre esto. Ahora, ¿qué nos dice la epigenética? El ADN de las células se adapta a un entorno social, ambiental, bioquímico, emocional, de manera que podemos modificar el ADN porque el entorno inmediato de nuestras células somos nosotros. Si yo me comienzo a relacionar conmigo mismo, por ejemplo, soy una persona muy impaciente. Calma, Nerón, dicen por ahí. Tranquilos, relajados. Y esto va a propiciar una mayor interacción conmigo mismo y por lo tanto en mis células. El cáncer es una enfermedad multifactorial porque, fíjense bien,
El cáncer, dice, las características determinantes que nos predisponen al cáncer son la desesperación y la represión de las emociones. Para prevenirlo deberíamos aprender a tomar las cosas mucho menos en serio y aprender a gestionar la mente, ¿sí? Para que nosotros podamos evitar tener este tipo de situaciones en nuestra vida diaria. Ahora, perdón. Conforme nosotros vamos aprendiendo a relacionarnos con nosotros mismos, por ejemplo, fíjense, cistitis. La mujer padece mucho cistitis, mucho. Cistitis es la infección urinaria, ¿eh? Y cuando no se cuida, pues se pasa al riñón, la bacteria sube al riñón y contamina el riñón, ¿de acuerdo? Pero la orina es un elemento bioquímico de nosotros, o químico, en donde lo usamos para marcar el territorio, como los perritos. Somos biológicos. El proceso evolutivo nos ha ido, bueno, esto lo enseña Hammer en su teoría de las 5 leyes biológicas. El doctor Hammer dice cómo el ser humano a través del proceso evolutivo ha tenido que ir creando una gran cantidad de órganos y de tejidos que le permitan adaptarse a su entorno. Esto lo dice Hammer. Es un gran médico, ya se murió, se acaba de morir, pero él deja para nosotros el estudio de las 5 leyes biológicas en donde nosotros podemos ver cómo cada órgano y cada tejido se relacionan con una capa embrionaria que puede ser el endodermo, o el mesodermo nuevo, o el mesodermo antiguo, o el ectodermo. Todos los órganos nacen de esas capas embrionarias. Ahora, de algún modo, se dice, por ejemplo, que si nosotros tenemos una infección urinaria, hay problemas de territorio. Más la mujer. Ojo, mujeres, vamos a ver. Visualicen este espacio en blanco, ¿sí?, como un territorio. En este espacio en blanco solo puede haber un macho alfa, uno, y una hembra alfa. No dos, uno y una. Pero si ustedes se llevan a vivir a la suegra a su casa, ya hay 2 hembras alfas, ¿eh? 2 hembras alfas. Por lo tanto, una de las 2 tendrá problemas urinarios. No siempre, pero generalmente sucede. Porque a veces la suegra y la nuera comparten oficios y no pasa nada. Pero cuando hay competencia, una de las 2 tiene infecciones urinarias. ¿Me explico? Entonces, nosotros debemos observar este tipo de información porque, por ejemplo, una persona que viva, imagínense, que una persona se levanta todos los días y tiene miedo a toparse con la muerte. Una cosa es el miedo a la muerte y otra cosa es el miedo a morir, ¿eh? Son 2 cosas distintas. ¿Sí me explico? O sea, miedo a la muerte, todos sabemos que nos vamos a morir, ¿lo saben? Todos. Miedo a morir es diferente. Porque yo me levanto, la inseguridad, estamos en Michoacán, ¿qué va a ser de mí? Ojalá y no me tope con alguna situación rara, y entonces tengo miedo a morirme. Y esto hace que mis pulmones, mi territorio, o sea, estamos hablando de la supervivencia, estoy activando una información del endodermo, y entonces aquí mis pulmones empiezan como que a congestionarse. Y puedo desarrollar nódulos en el pulmón, puedo desarrollar cáncer en el pulmón, puedo desarrollar muchas cosas, cáncer del mediastino, por ejemplo, de la parte de la pleura que separa ahí a los pulmones. Ahora, esto es muy interesante. Fíjense, hace días viví una situación con un cliente en donde este cliente tenía, vean hasta dónde llegan los pensamientos, nuestra forma de interpretar la vida. Este cliente tenía un tremendo temor a decirle a sus padres que era homosexual. Él era homosexual desde niño. Solo él lo sabe. Y entonces este temor de decirle a sus padres que era homosexual le generó un linfoma de no-Hodgkin. Sus pulmones no se podían expandir. Y yo estaba platicando con él y entonces le decía a él, pero es que tú tienes una situación rara, y ese linfoma, estás hablando de que te estás asfixiando con lo que estás viviendo y no eres tú, no te permites expresar lo que tú eres. Yo más o menos visualizaba lo que era, pero había que respetar al cliente. Y digo el síntoma, no digo el nombre para que no se interprete que es chisme. Y entonces el tipo, cuando, fíjense, estaba yo en una terapia, yo dialogando así con él,
Y él estaba dando una terapia a un reflexólogo en Los Quesitos. Estaba dando su terapia y yo diciéndole, tratando de orientarlo, le digo, es que tú no te estás reconociendo a ti mismo. Tú no tienes, no te sientes aceptado en tu casa, no tienes un territorio donde pisar, sientes que te estás muriendo. Y por lo tanto, el diagnóstico que tenía era ese, los médicos le habían dicho que tenía un linfoma de No-Hodgkin. Y cuando yo le estoy diciendo esto, le digo, ¿qué te cuesta reconocerte? Si tú ya tienes definida tu preferencia sexual, pues acéptate. ¿Cuál es el problema? Que si la gente lo juzga moral o inmoral, es asunto de ellos, porque tu biología te está diciendo que tú tienes otra preferencia sexual. Y entonces en ese momento el chavo acepta su situación, y entonces en ese momento, dice el profesor ahí, dice, es increíble cómo sus pies que estaban hirviendo están poniéndose frescos. En ese momento, Fíjese entonces cómo nuestro cuerpo, las reacciones de nuestro cuerpo son inmediatas. Nuestro cuerpo no nos puede engañar. Entonces, de algún modo, esta cuestión del miedo a morir instantáneamente genera una situación de supervivencia y afecta a nuestros pulmones. Por ejemplo, hay situaciones asfixiantes en la vida. Por ejemplo, en su trabajo les cae gordo el compañero de lado. No quieren ni respirar, ¿cierto? No queremos ni respirar. Vamos a tener unos nódulos ahí en los pulmoncitos. El ambiente de casa es asfixiante. No puedo sobrevivir aquí. Me agarra asma, alergias de todo tipo, ¿no? Porque mi entorno es tóxico. ¿De acuerdo? Ahora, tengo yo que entender si recibo un diagnóstico de una enfermedad grave. Hay gente que dice, tus palabras son oxígeno para mí. Ay, te escucho y hacemos una respiración profunda, ¿no? Porque esa información que estoy recibiendo me da vida. No puedo expresar mis sentimientos porque se murió, cuando se muere un familiar, sus palabras me dejan sin aliento, o bien si no hablo, yo no existo para mi mujer, o para mi pareja, o para nadie. No me ponen atención. Entonces, todo este tipo de información pega en esta parte de nuestros pulmoncitos. Por ejemplo, una persona que tenga una frustración laboral, que tenga una situación de casa, de presiones, de relación de pareja, pues va a desarrollar una hipertensión. Fíjense, los cubanos son los que se dice que tienen la mayor cantidad de enfermedades cardíacas, porque ellos salen de la isla y no saben si van a llegar, si no van a llegar, sus familiares acá no saben, y entonces esta es una situación complicada para el gobierno cubano, porque la mayoría de la gente tiene problemas en su corazón. ¿Sí me explico? Entonces, vamos a nuestra parte. Si yo soy una persona controlada, acuérdense que el corazón tiene valvulitas, ¿sí? Por donde entra la sangre, por donde fluye la sangre, que son como puertas. Pero entonces, cuando yo quiero controlar, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Ya llegaste? ¿Por qué no me hablas? Avísame, llega temprano, no te tardes, etcétera, 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 etcétera. El corazón es como un pulpo que se quiere extender hacia la persona que estamos buscando, y el corazón tiene problemas. Arritmia, es muy importante la arritmia. Tengo un familiar que a lo mejor me está escuchando, porque está transmitiendo aquí por Facebook, en donde va a decir que ya lo entendió. Pero resulta ser que la señora estaba normal, no pasaba nada. Pero mi familiar se jubiló. Y entonces la señora llega a casa, cuando el marido no se había jubilado, pues la señora se movía por todos lados, salía, tenía una tienda, regresaba, se iba, y hacía todo su quehacer. Pero ella organizaba su vida. De pronto al marido lo jubilan, y entonces el marido llega a casa. Y entonces el marido no hace nada si no sale con ella, o no, entonces la mujer se siente invadida y le rompe el ritmo de su vida. Arritmia. Y la arritmia también está relacionada con el periodo de la sexualidad de cada uno de nosotros. Si tenemos arritmia, está interrumpida la actividad sexual, y entonces tenemos un proceso arrítmico en nuestra sexualidad. Muy bien. Riñones. El riñón, fíjense bien, se relaciona mucho con esta parte evolutiva cuando el hombre viaja, sale del agua a la tierra. Entonces
deja la respiración aquella por la parte de sus agallas y ahora pasa a desarrollar, a crear el riñón. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué gobierna el riñón? Líquido. ¿De acuerdo? Agua. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Cuando ustedes tienen dinero, ¿cómo dicen? Tengo liquidez. Si yo tengo dinero, tengo liquidez. Muy bien. Cuando el dinero me hace falta, no tengo liquidez. Y cuando no tengo liquidez, el riñón. Hay un amigo por ahí que tenía que pagar una pensión a su familia, que era una pensión grande, y entonces resulta que él tenía que desarrollar piedras en el riñón cada que le tocaba pagar su pensión. Obligatorio. Muy bien. ¿Para qué sirven las piedras en el río? ¿Para qué? Para atrapar el agua, claro. Entonces, la piedra se pone ahí porque el dinero no alcanza. Entonces, cálculo en el riñón. Les estoy explicando cosas simples, pero esto es un proceso difícil, no difícil, complicado de estudiar. Entonces, el ambiente emocional del estrés, ¿sí?, es lo que yo tengo que buscar. ¿Cuál es mi ambiente emocional? Tengo un síntoma en el cuerpo. El síntoma es un semáforo que se enciende en donde me está diciendo a mí que algo no está en coherencia conmigo. Por lo tanto, si yo vivo un estrés, por ejemplo, el estrés del refugiado, nuestros compatriotas que se van a Estados Unidos, que no saben si la van a hacer o no la van a hacer. Se echan los tobillos, se echan las rodillas, se echan las articulaciones, el ácido úrico, etcétera, etcétera, los triglicéridos, y el riñón empieza en desorden, porque el dinero no alcanza. Ahora, el estrés existencial, por ejemplo, estoy sometido a situaciones de miedo. Imagínense una mujer que vive amenazada por su marido. Es diario, ¿eh? Hay muchas campañas ahorita sobre el maltrato emocional. Pero la mujer prefiere enfermarse a vivir otro tipo de situaciones. Entonces, una situación de miedo, la que guste, amenazas, o aquella parte donde uno dice, lo he perdido todo. El riñón se altera. De algún modo nosotros podemos entender esto. Fíjense bien, voy a explicar, que es una parte importante de nuestro método holístico, que los invitamos cuando gusten visitarnos, nos pueden consultar ahí en nuestra página de ResetBNE, o bien ir aquí, si quieren una consulta presencial, lo podemos hacer aquí, o una consulta por internet, pues también lo podemos hacer a distancia. Ojo, primero, punto número 1, tenemos que elegir un síntoma, el que quieran, o una situación de estrés, lo que sea. Cuando nosotros hemos elegido un síntoma o una dificultad, una situación de estrés, entonces ya de aquí yo tengo que brincarme a el escenario. ¿Cuál es tu escenario? Una vez que ya tengo identificado el escenario, tengo que buscar las resonancias en los momentos de su vida y por último buscar la resonancia familiar. Les explico esto con un ejemplo. Muy bien. Esta es una paciente que llega a consulta, una cliente, perdón. Nuestro método no excluye al médico, ¿eh? Ustedes para ir a consultar un síntoma tienen que venir con una receta del doctor y nosotros no excluimos ningún producto ni ningún medicamento sugerido por el doctor, porque el doctor hace su trabajo. Nosotros ahí no tenemos nada que ver, pero sí podemos ayudarles a que a la medicina funcione mejor, a que el tratamiento funcione mucho mejor. ¿De acuerdo? Ahora, muy bien. Cliente, una señora de 55 años que trae problemas de taquicardia, tiene problemas de no puede caminar, le duele mucho su espalda, tiene una tremenda migraña, ¿sí?, y tiene problemas en sus pulmones. ¿Sí? Llega, siéntese, entonces ya elegimos, ¿sí? Aquí tiene síntomas que hay que estudiar. Muy bien, ¿de dónde provienen esos síntomas? Entonces tenemos que indagar, eso se llama autoindagación, tenemos que consultar al cliente y entonces la cliente, que en el ejemplo que estoy poniendo, la cliente dice, le digo, ¿desde cuándo comenzaron a aparecerte todos tus síntomas? Y me dice, desde que mi hija se fue a vivir con su pareja. Ella nada más vino, me avisó, ya me voy a ir con mi novio, ahí nos vemos. Se fue.
Y la señora cae con todo ese tipo de síntomas en cuanto pasa ese tipo de situación de estrés. Entonces le digo, muy bien, este es el síntoma, ¿de acuerdo? Aparece cuando la hija se va con su pareja, ¿ok? Muy bien. ¿Cuál es ese escenario? Pues resulta que la hija vivía con ella, que todo estaba en santa paz, que no había ningún problema, pero en el momento en que la hija le dice, mamá, tú nunca me has ayudado, fíjese, ojo, está la mamá, llega la hija y le dice, mamá, tú nunca me has ayudado, tú nunca hiciste nada por mí, yo creo que tú siempre me violentaste, y le dijo toda una serie de cosas que nada tiene que ver con la realidad. La mamá se sintió herida en su corazón. ¿Ok? Se sintió tremendamente lastimada. ¿Cómo le puede decir esa hija a su mamá esa información, siendo que lo mejor de la mamá era la hija? ¿Ok? Entonces, resulta ser que aquí viene esta situación, y entonces vamos a buscar resonancias en la vida de esa persona. Y le digo, le pregunto yo a la cliente, le digo, dime cómo fue esta situación de que tu hija te abandonó y en qué se relaciona con tu vida. Es decir, por ejemplo, como la hija se fue con el marido, con el novio, le dije, ¿cómo fue la situación cuando tú te casaste? Y se le rodaron la lágrima. Y dice, me fue muy mal, mi marido me golpeaba, mi suegra me humillaba, no tenía un lugar donde vivir, etcétera, etcétera, etcétera. Y me cuenta todo lo que le pasó a ella cuando ella se casó. ¿De acuerdo? Muy bien, brincamos al otro punto. ¿Cuál es la resonancia familiar? ¿Cómo era la vida de sus padres, de mi cliente? Y me dice, pues la vida de mis papás fue complicada, porque yo soy la hija mayor, yo le tenía que ayudar a mi mamá, yo tenía que mantener a mis hermanos, mi papá siempre estaba afuera, siempre golpeaba a mi mamá, era alcohólico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí me expliqué en el caso? ¿O más o menos? Muy bien. Ahora va la pregunta para ustedes. ¿Qué estaba viendo la mamá? ¿Qué estaba viendo? ¿Qué estaba percibiendo la mamá cuando la hija le dice, me voy a ir a vivir con este tipo porque nos vamos a casar? ¿A quién veía? A ella misma. ¿Se fijan? O sea, no es el mundo exterior. Somos nosotros mismos. Que como me proyecto en el campo cuántico de la vida, esa es una resonancia que repercute con mi información personal, y esto se traduce a una situación de estrés y por consecuencia hay síntomas. ¿De acuerdo? Ahora, este es el caso de un señor que llega con su hijo, es muy importante para todos, y llega con un niño, que el niño no puede caminar. Y me dice, ya lo traigo del hospital, el doctor le dice que no tiene nada, a lo mejor trae un poquito inflamada ahí los músculos de su caderita, pero el niño no tiene nada, pero el niño no puede caminar, tiene 13 años de edad. Y le digo, ¿desde cuándo está así? Dice, pues ya tiene como 6 meses que está así, que no quiere hacer nada, no quiere estudiar, no quiere comer, come puras chucherías, tiene su cuarto todo desordenado, no me hace caso. Y me dice, fíjense cómo es el inconsciente. Es más, hasta él parece mi papá. Esto dijo el Señor, Él parece mi papá. Y entonces yo, obviamente que conozco esta información del inconsciente, entonces le dije, bueno, te voy a cambiar la pregunta. ¿Qué pasa contigo cuando tú tienes 13 años? Porque el niño tenía 13 años. Y entonces él dice, cuando yo tenía 13 años, mi papá nos abandonó. Y entonces le pregunté, ¿y qué pasa contigo? ¿Cómo eras tú cuando tu papá te abandona? Entonces el señor se queda así como todo impávido, inmóvil, y voltea y hace como él. ¿Me estoy explicando? Fíjense cómo los ciclos se van a repetir. El ciclo se va a repetir. Es decir, el papá no ha resuelto una información de sus antepasados y entonces ahora la proyecta en el hijo. ¿Para qué el papá está proyectando la información en el hijo? Para que él pueda sanar su propia información. ¿Sí me estoy explicando? Él no ha sanado la relación que tuvo con su padre. Él odia a su padre. Ahora, si él odia a su padre, que esta es parte del método de la bioneuroemoción, si yo voy a mi pasado, obviamente en mi propio inconsciente, y sano la relación con mi padre, porque fíjense, si ustedes se colocan en los zapatos de sus papás,
¿cómo creen que serían ustedes? ¿Como sus papás o no? Serían exactamente igual. Les prometo que seríamos exactamente igual que nuestro padre que nos abandonó, que fue alcohólico, que nunca nos atendió, y todos los adjetivos que le quieran poner a su papá, si es que tienen resentimientos. Seríamos igual que ellos porque seríamos hijos de los padres de nuestros padres y viviríamos las circunstancias que vivió nuestro papá y terminaríamos siendo como nuestro papá. Ahora nosotros tenemos la oportunidad de sanar eso. Ya alguien nos está diciendo, o hemos estudiado, o nos están hablando de que sí se puede sanar ese tipo de información. ¿De acuerdo? Ahora, muy bien, fíjense en el estómago. 3 cosas importantes del estómago. Tragar. Primero, tragar. Segundo, atrapar primero. Atrapa la boca. ¿De acuerdo? Atrapo el bocado. Segundo, trago. Tercero, digiero y absorbo. Cuando yo tengo problemas para atrapar el bocado, puede ser bocado de alimento, puede ser bocado de trabajo, puede ser bocado de una herencia, puede ser un bocado de un ascenso de mi trabajo, lo que quieran, es un bocado que yo tengo que atrapar. Cuando yo atrapo esta información, ¿sí? Pero, vamos a decir, ya tengo en mi bolsa un negocio redondo en donde me voy a ganar 50,000 pesos. Ya está, mañana firmo con el cliente. ¿Sí? Ya está. Estoy seguro. Porque ya hice el negocio. En 2 horas lo hice. Y resulta que como yo ya tengo atrapado el bocado, que ya casi me lo estoy pasando, ¿sí? Entonces llega el día de mañana y el cliente dice, siempre no se hace el negocio. Entonces, eso que yo había atrapado y que ya me lo estaba tragando y a ver el esófago o en la faringe, y lo tengo que devolver. Y entonces me agarra una tremenda faringitis, una inflamación del esófago, del tercio inferior del esófago, etc. Y esto sucede en la vida común. Pero cuando yo no puedo atrapar el bocado, lo que quieran, entonces puedo tener aftas en la boca, por ejemplo. ¿Sí? O puedo tener problemas en las amígdalas, o en las glándulas salivales, o en las tiroides, etcétera, o en las paratiroides, en donde quieran, porque no puedo atrapar un bocado. Inclusive, fíjense, hasta puede ser bocado de información. Bocado de información. ¿Sí? Es decir, tengo una información que darles, y no por ejemplo, yo ahorita tengo una clase que impartir y no puedo comunicarla. ¿Sí? Porque también hay bocado de información, pero se pega en el oído. Cuando yo no me entero de lo que quiero enterarme, mi oído como que se inflama, entonces medio inestable. El miércoles pasado llegó una niña de 19 años, allá en mi consulta, muy bonita la niña, muy bien hechita, todo. Y resulta que iba con los papás, papá y mamá. Y entonces la niña atiende al papá, atiende a la mamá. El papá le dolía mucho la cadera, la mamá decía, es que a mí yo tengo mareos, me duele mucho la cabeza, me tengo ganas de vomitar, etc. Y pasó, yo los escuché, ahí no intervení. De pronto dicen, por favor atienda a mi yerno. Ya saben que los yernos. Entonces, el yerno, cuando yo veo que me dice que pase el yerno a la consulta, entonces yo me le quedo viendo y le digo, ¿ya está casada tu hija? Y dice, no, se van a casar. Se van a casar. Y entonces uno ve a la niña como una Barbie y ve al chavo con 15 años de diferencia y diabético. 27 años, 27, 30 años tiene el chico, poco agraciado. Y uno dice, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Y entonces le digo a la chica, ¿y estás embarazada? Y dice, no. Le digo, ¿y entonces por qué te quieres casar tan joven? Pues me quiero casar. Fíjese, me quiero casar. Y entonces yo volteo y veo a la mamá y le pregunto, rápido, señora, ojo, la chica tiene 19 años. Señora, ¿usted a qué edad se casó? ¿Respuesta? ¿Ven cómo son bien inteligentes ustedes? Entonces, observen cómo nosotros solo estamos repitiendo una información de alguien
que esa información no es ni siquiera nuestra propia decisión. Y no es ni siquiera lo que yo quiero hacer en mi vida. ¿Me estoy explicando? ¿Vale? Yo quiero preguntar algo ahí. Dígame. En el género, supongamos, la mujer hereda lo de la mamá y el hombre del papá. Es variable. Por ejemplo, fíjense bien, si yo soy varón y el papá fue un papá masculino, mujeriego y anduvo dejando hijos regados por todos lados, yo voy a querer reparar al papá, ¿sí? Voy a querer reparar al papá y voy a ser un hombre así, no volteo para ningún lado. ¿Me explico? Ahora, siempre estas reparaciones familiares se hacen en forma directa o en forma complementaria. Es decir, fíjate bien, una mujer que tuvo 14 hijos, ¿y por qué tuvo tantos hijos? Bueno, tuvo 24. Y señor, ¿usted por qué tuvo tantos hijos? Dice, pues no sé, pero yo ni quería a mi marido, gracias a Dios. Así de verdad, ¿eh? 24 hijos y se atreve a decir que no quería al marido. Imagínese que lo hubiera querido, ¿eh? ¿Sí? Y entonces resulta que tiene demasiados hijos. Bueno, ustedes son mujeres, pero bueno, algunas de ustedes, pues hombres no. Una mujer con un hijo lo quiere con 2, los quiere con 3, los acepta con 4, ahí van con 5, ya pesa la mochila. Ya el sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, undécimo. Pregunto, ¿ese niño, el 12º hijo, se sentirá querido? La mujer sentirá que se quiere a sí misma, tampoco. Está tremendamente desvalorizada. Y entonces viene la desvalorización, es una emoción, ¿sí? Es un sentimiento que el ser humano tiene en donde afecta directamente a los huesos. Todas las cuestiones de dolores osteoarticulares tienen que ver con cuestiones de desvalorización. Les duele la cadera, les duele el coxis, les duele la espalda, les duele la parte lumbar. Está directamente relacionada con la desvalorización de ustedes. Ejemplo, una mamá educa a su hijo, el hijo crece, se gradúa, se casa, tiene descendencia. ¿Sí? Tiene descendencia. Y entonces aparecen los nietos. Pero los nietos, como los hijos trabajan, ¿quién los va a cuidar? Abuela. Y entonces el peso de la columna vertebral, o mejor dicho, la estabilidad, el peso y el balance de la columna, solo tiene el diseño para soportar mi peso corporal, el peso de mi esposa y el peso de mis hijos. No más, no más. Si ustedes echan al nieto encima, al sobrino encima, al ahijado encima, adiós. ¡Pum! Espalda. Desbalance económico, lumbares. Dolores del coxis, desvalorización total. Igual la cadera. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ustedes tengan un síntoma de eso, por ahí observen. ¿Queda claro? Ahora, muy bien. En la revolución epigenética, ahorita que hablábamos de descendencia, esta mujer se llama Lisa Carey, es una doctora interesantísima, este es un libro de ella, también se lo recomiendo, lo pueden descargar ahí en internet. Ella dice que nosotros tenemos que observar cuál era y estudiar cuál era el ambiente emocional de mi madre cuando yo estaba, ¿sí?, durante los 3 primeros meses de gestación de nosotros. Imagínense a nuestra mamá, embarazada, sin marido, marido alcohólico, marido que la golpea, problemas económicos y nosotros en la panza. ¿Pueden ver eso? Entonces, sí es importante que se compren un rico pastel, un delicioso café, llamen a mamita a la mesa, mamita, ven y suelta la sopa. ¿Cómo fue tu historia cuando yo estaba en tu vientre? Porque esto va a marcar toda la vida de cada uno de nosotros, ¿de acuerdo? Ahora, Annie Susenberger dice que nosotros tenemos esta capacidad, para poder trascender toda esta información favorable o desfavorable de nuestra familia. Annie Susenberger nos dice que lo que no se ha podido expresar con lágrimas ni con palabras, se expresará luego con dolores, con síntomas, con enfermedades en nuestra vida particular. Pero que nosotros tenemos la capacidad
de liberarnos, porque yo ya puedo reinterpretar lo que estoy viviendo. Y puedo sanar mi vida, y puedo sanar la vida de mis ancestros, y puedo sanar a mi descendencia. Por ejemplo, si en mi familia las mujeres siempre han sido golpeadas por los maridos, ¿sí? Es decir, por ejemplo, entonces yo le puedo decir a mi hermana, recuerda que aquí en la familia todos, las mujeres golpean, o sea, terminan golpeándose con los maridos. Así que tú sabes, si quieres seguir esa información, ese programa de que hay que discutir y pelear con el hombre, o bien buscar la forma de tener otro tipo de actitud, otro tipo de percepción, un cambio de conciencia que no le permita a esta familiar conflictuar con el marido, porque todas las mujeres del clan han sido golpeadas por los hombres. Y como es un programa inconsciente, la mujer querrá pelear y querrá golpear, ¿de acuerdo? Muy bien. Por lo tanto, hay que tomar conciencia de nuestras percepciones, sin justificarnos, no proyectar culpas ni victimismos, y comprender que todo lo que está delante de mí es mi propia información. Es mi propia información. Entonces, por lo tanto, hay cosas que no podemos cambiar, hay que elegirlas vivir en paz, pero podemos elegir vivirlas desde nuestra conciencia, no desde nuestros programas inconscientes. ¿De acuerdo? Y pues bien, por último, termino con esta frase del fundador de la menor emoción, que se llama Enrique Corbera, y nuestro profesor nos dice que escuchar a nuestro cuerpo es escuchar nuestros miedos, y es algo para lo que hay que estar preparados. Pues bien, espero que les haya servido esta información, y hasta aquí mi participación. Muchas gracias. Bueno, sí, nada más muchas gracias por su presencia a todos ustedes. Es muy importante los temas que maneja siempre el doctor Odilon. Nuevamente un aplauso, por favor, para que sea listo para la próxima. Nada más también para recordarles que toda la conferencia estará en la plataforma de YouTube en Expo 72. Por ahí está, también en el canal de Salvador Mora. Pues no nos resta más que decirles buenas noches, que descansen, gracias y nos vemos la próxima. Perdón, de último momento le vamos a dar un reconocimiento al doctor Odilon y en presencia de Efraín, que la entrega. Gracias, buenas noches, descansen.